bueno, antes de nada, como he dicho, he comentado así un poco muy por encima tu trayectoria académica, tu currículum, pero bueno, cuéntanos también un poco cómo es tu trayectoria profesional, cómo ha sido, tu rol también, si te parece bien, en la consulta con estos pacientes de trastorno de conducta alimentaria. Sí, bueno, yo empecé pasando consulta, creo que como todo nutricionista, empezando en consulta externa, muy también como un poco perdida como tal con lo que era la consulta. También venía con lo que era la formación de la licenciatura de nutrición y dietética, que desde mi punto de vista es bastante rígida. Y también es cierto que, bueno, llegas muy perdido, pero por otra parte, pues conjunto, fueron pasando los años, fui ya no solamente por la parte deportiva, que traté a muchos deportistas, sino que iba viendo que había mucha disconformidad corporal, había una relación tormentosa con la comida, había mucho miedo, confusión. Ujú. Luego ya no solamente habían estos patrones, sino que incluso pues ya había como restricciones muy fuertes de alimentos, dietas tras dietas, o sea, ciclos de dietas constantemente, que es lo que se le llama dietismo crónico. Y a partir de aquí fue cuando empecé como a decir, vale, aquí hay algo más que tenemos que indagar porque esto no puede ser normal. Y sobre todo porque la cantidad de pacientes que venían con estos problemas era muy alta. Y sobre todo cuando de repente no venían realmente con este objetivo de mejorar mi relación con la comida, sino que venían era simplemente para ir al nutricionista. Entonces, bueno, a partir de ahí me empecé a formar más con todo lo que es los trastornos de la conducta alimentaria en líneas generales. Y luego, pues, por supuesto, tener un enfoque mucho más intuitivo, mucho más libre de dietas, en donde empecé a entender cuál es el problema, de dónde vino el Ujú. problema, de dónde viene el problema y cómo también podemos llevar la consulta, que además, pues esto lo hablaremos, supongo, pero que es imposible llevarlo solo con el nutricionista, que me di cuenta que las herramientas yo no las tenía y que necesitaba a alguien más que pudiera ayudar a esta persona. Entonces, bueno, a día de hoy mi rol realmente paso consulta. También es cierto que no estoy tan enfocada en consulta únicamente, sino en la divulgación, sobre todo para ayudar a otros profesionales también a llevar toda la parte de la consulta y entender a que no somos una autoridad que lo sabe todo, sino que somos una guía, somos una ayuda para el paciente, somos un acompañamiento. Entonces, bueno, a partir de ahí sí es cierto que mi rol como tal ya se trata de que la alimentación está conectada con todo. O sea, ya no es solamente la alimentación, tiene el componente biológico, sino que ya la alimentación tiene muchos componentes más, el emocional, el Claro. cultural, el social. Entonces, bueno, básicamente eso. Y bueno, así para aquellos que nos estén viendo, que se queden, digamos, como con TCA, con la imagen que tienen comúnmente con anorexia, bulimia y poco más. ¿Cómo podrías comentar así un poco, más explicando los diferentes tipos de TCA, las diferencias entre ellos, sus características, para que todos nos hagamos un poco Una un idea. cómputo global de todo ello? Claro, sí, al final entender que esto, bueno, yo voy a hablar de los que realmente salen en el DSM-5, que realmente es el manual en donde te dan los criterios diagnósticos para poder diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria. Desde mi punto de vista, es un manual que está todavía, es muy rígido. De hecho, la última edición fue en el 2013, por tanto, claro, está un poquito desactualizado, pero a nivel profesional nosotros nos regimos por ese manual. Entonces están los más comunes, que es la anorexia nerviosa y lo que es la bulimia. Y luego el trastorno por atracón. Son estos los más comunes en consulta realmente, porque luego está la pica, la rumiación, pero estos son en edades más pequeñas normalmente y son muy poco comunes. Entonces, tenemos la anorexia nerviosa, que normalmente según el DSM-5 viene por tres cosas, como tres criterios diagnósticos que vinieran siendo lo que es el miedo intenso a engordar o ganar peso, y luego tendríamos también una dismorfia corporal o una percepción distorsionada con el cuerpo y pues por supuesto la restricción energética. Y luego pues tendríamos la bulimia como tal, que la bulimia ya estamos hablando en donde hay purgaciones, o sea, se purga la persona. Sí es cierto que está la restrictiva y la purgativa. La restrictiva venir siendo en donde la persona compensa, es decir, prefiere compensar aquellos alimentos que consume con laxantes, etcétera. Y luego, perdón, esta es la purgativa vendría siendo como tal los vómitos inducidos, ¿vale? También mediante laxantes, etcétera. Entonces, realmente
a la hora de tener estos criterios diagnósticos, por eso vengo de que a veces suele ser muy cerrado, porque si de repente vamos a suponer que hay una persona con una bulimia que puede ser restrictiva y purgativa, entonces ya aquí nos vamos con lo que es, vale, entonces, cómo la diagnostico? ¿Como purgativa o restrictiva? Entonces, creo que es muy interesante tener en cuenta que a la hora de poder diagnosticar a la persona, tener en cuenta que la conducta alimentaria puede tener como algunas pinceladas de anorexia, algunas pinceladas de bulimia y algunas pinceladas de trastorno por atracón. El trastorno por atracón vendría siendo lo que son las purgas también, muy parecido a lo que es la bulimia. Lo que pasa es que ya cuando tenemos el trastorno por atracón, pues viene con sentimientos de culpabilidad, sentimientos de frustración. Normalmente hay un descontrol, la persona no se acuerda o sensación de llenura muy de malestar como tal gastrointestinal. Entonces aquí ya estamos hablando de que puede haber un trastorno por atracón, pero también una bulimia. Yo creo que los trastornos en la conducta alimentaria no específicos, que son los otros que salen en el manual, son los más comunes realmente, porque son los que vemos que las personas pues tienen un poquito de todo. En líneas generales, por ejemplo, lo que es la ortorexia, que ni siquiera está en el DSM-5, es uno de los que más vemos hoy en día. ¿Por qué? Porque entonces existe esta obsesión por comer saludable, pero entonces esta obsesión ya viene con que te condiciona la vida, porque empieza a aislarte socialmente, ya empieza a ver como comparaciones, ya empieza a realmente condicionarte ya no solamente tu vida, sino tu salud. Entonces, cuando ya se ve perjudicada tu salud mental también, entonces ya no es solamente que te estás preocupando por tu salud, sino que tu salud se está viendo perjudicada para alcanzar esta salud. La ortorexia, por ejemplo, no está en el DSM-5, pero es un trastorno de la conducta alimentaria que realmente se ve bastante en consulta. Ujú. Antes decías también que, bueno, por tu experiencia con consultas en nutrición deportiva y en general, pues veías mucha gente con estos patrones y quería comentarte también un poco cómo suelen venir estos pacientes a tu consulta. Es decir, me pongo yo que voy a tu consulta, hola Estefanía, soy Guillermo, ¿qué tal? Y ves que, digamos, habría como dos vertientes. ¿Qué sueles ver más? Que viene, digamos, con ese diagnóstico previo de un trastorno de conducta alimentaria, que vas viendo durante la consulta como ciertos rasgos, esos ciertos patrones que comentabas y dices, uy, aquí esto me está sonando ya alarma. ¿Qué sueles ver más? Sí, yo te puedo decir que hace como 3 años veía más el que no había ningún tipo de conocimiento, de que no había conciencia de que esta persona podía tener capaz una conducta desordenada con la comida. Creo que había cero conciencia y lo que más me venía en consulta era, pues, por ejemplo, con el deseo de perder peso, pero luego cuando yo empezaba a indagar, pues veía que había un miedo enorme hacia el consumo de algún cierto grupo de alimentos. Luego entonces también tenía mucha rigidez, mucho control, mucha obsesión, muchas sobre todo reglas alimentarias muy rígidas en donde había sentimientos de culpabilidad y frustración si de repente las decisiones alimentarias que tomaba esta persona no estaban en lo que ella se permitía o en lo Ya. permitido. Entonces, obviamente también disconformidad corporal, había una voz autocrítica muy fuerte, entonces todo esto yo lo veía, pero la persona no era consciente de que realmente tenía este problema. Básicamente era hasta normalizado porque ella tenía que perder peso y todo eso estaba bien si el deseo de si el objetivo de perder peso se Ujú. lograba, ¿vale? Claro. A día de hoy, yo creo que hay mucho más conciencia y cada vez vemos que la persona ya llega diciendo, yo creo que tengo una conducta desordenada con la comida o tengo una mala relación con la comida y quisiera mejorarla. Capaz no con un criterio, con un diagnóstico como tal. Creo que esta es lo que menos veo, honestamente, que venga la persona ya con un diagnóstico. De hecho, normalmente pues suelen estar muy perdidos. También es cierto que, bueno, que no han visitado a ningún otro profesional antes, entonces, a menos de que hayan visitado a otro profesional, vienen con un Ujú. diagnóstico, pero la mayoría, capaz ahora, a día de hoy, llegan con más conciencia de que hay una mala relación con la comida y con su cuerpo, pero no están muy claros de qué es lo que puede estar pasando más allá de eso. Ajá.
Y tú sueles como requerir, digamos, un cierto protocolo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el que requieras que previamente hayan realizado una consulta psicológica antes de poder abarcar esa consulta nutricional. Yo creo que podemos trabajar de manera interdisciplinaria, es decir, que conjunto yo estoy viendo a la persona. Ojo, también depende de esto, siempre entendiendo a que esto es muy individual y entender a que hay casos en donde sí se requiere primero tratamiento terapéutico con el psicólogo y luego pues entonces puede venir conmigo. Pero cuando son casos en donde hay una conducta desordenada, no está Ujú, diagnosticada, pero no estamos muy claros qué es lo que puede estar pasando, pues sí es cierto que el trabajo puede ser en conjunto, es decir, yo puedo estar trabajando con esa persona toda la parte de su relación con la comida, pero también necesito la ayuda, sin duda alguna, de la parte psicológica, o sea, de la ayuda de la terapia, porque si no, en algún momento esto se va a estancar. ujú. Y antes, por ejemplo, hablando del tema de pacientes enfocados al deporte, que decías que sufrían también mucho de trastornos de conducta alimentaria, que estaban también como muy enfocados, muy obsesionados con el ejercicio, con la alimentación. ¿Dirías que están dentro de ese top, por decirlo de alguna manera, de personas más, o sea, con más predisposición a sufrir un trastorno de conducta alimentaria? ¿Cuál considerarías tú que serían como eh, rasgos o tipo de personas o enfoques incluso profesionales o académicos que puedan estar más predispuestos a estos trastornos? Sí, de hecho, los deportistas, creo que el mayor problema es que se normaliza aún más Ujú, este tipo de claro. conductas. ¿Por qué? Porque son para un objetivo. El objetivo es mejorar rendimiento, el objetivo es de competición. Entonces estas conductas se normalizan y es como el deber ser, es decir, yo tengo que. Entonces, Ujú, pues creo que son un grupo de riesgo bastante alto. De hecho, creo que hay un 60% de mujeres que puede tener en el deporte, que pueden tener wow. un TCA. Y ya estamos hablando también no solamente de los típicos anorexia y bulimia, estamos hablando de ortorexia e incluso conductas desordenadas en donde hay mucha restricción. De hecho, está toda la parte, bueno, a nivel obsesión y luego ya toda la parte a nivel fisiológica, por ejemplo, de las mujeres, que es la triada del deportista, por ejemplo, que haya amenorrea hipotalámica. Entonces, creo que aquí es importante pues ir a ver, sería ideal poder tener un trabajo multidisciplinar, no solamente con el psicólogo, sino incluso con el mismo entrenador, porque normalmente los entrenadores pues podrían ayudar en este aspecto, Ujú, sobre todo si hay más conocimiento de trastornos en la conducta alimentaria y de conductas desordenadas con la comida. Pero sí es cierto que el deportista tiene un alto riesgo de tener esto, sobre todo porque en el momento en el que tenemos un objetivo de rendimiento, un objetivo de competición, pues entonces entran todos estos parámetros y estas reglas y normas muy estrictas para poder tener, por ejemplo, un cuerpo, sobre todo cuando estamos tratando deportes en donde la composición corporal es tan importante como por ejemplo puede ser el culturismo o incluso los deportes de resistencia, maratones, etcétera, en donde el cuerpo, los deportes de combate también, en donde tienen que clasificar con un peso corporal en específico, ujú, son deportes en donde realmente el trastorno de la conducta alimentaria se ve cada vez más. Y luego, pues, yo creo que lo importante de todo esto a nivel de grupos de riesgo como tal, ya no solamente tomaríamos los deportistas, sino incluso, bueno, y gimnastas también, ojo, que esto es lo que más se ve en lo que es baile, danza y gimnasia. Y luego, pues, entonces entraríamos en grupos como la pubertad, es decir, adolescencia, y luego la menopausia. ¿Por qué? Porque hay cambios hormonales. Son etapas en donde hay cambios hormonales más fuertes y esto conlleva a que haya cambios corporales en donde la persona ni siquiera está entendiendo qué está pasando. Entonces, son dos grupos de claro. riesgo también a tomar en cuenta que yo creo que el de menopausia no se tiene en cuenta, se tiene en cuenta más el de la adolescencia, porque obviamente vemos un grupo bastante alto a nivel estadística, pero honestamente el de menopausia también es un grupo muy importante. Ujú. En este sentido también, bueno, corrígeme también si me equivoco, creo que es un poco bastante importante en qué entorno se rodea
este posible paciente, ¿no? De este trastorno, pues tanto social por sus amigos o por familiares, o como tú decías, pues el entorno en el caso de un deportista, de un entrenador o de otros compañeros que tengan, que estén, digamos, con esa mentalidad. Claro. En este tipo de educación, de costumbres alimentarias o que incluso que se hayan criado con ello, ¿no? En su entorno familiar. ¿Qué características considerarías que son más propensas a llegar a desencadenar un TCA dentro de estos entornos? Sí, yo creo que, por ejemplo, en el entorno familiar, aunque existe el mito de que la familia es la que ocasiona sí o sí los trastornos en la conducta alimentaria, y esto honestamente Ujú, es un mito, porque no realmente tiene que ser la culpable de todo, pero sí es cierto que hay conductas en donde, por ejemplo, si la persona, si el pequeño o la pequeña, pues sufrió desde pequeña. Digo sufrió porque honestamente para mí es un sufrimiento que desde claro. pequeña te manden a hacer dietas estrictas. Desde pequeña ya empiece como esta restricción alimentaria, ya Ujú. empiecen a hablar de tu cuerpo como si está mal o está bien. Entonces, pues obviamente todas estas cosas poco a poco la persona va entendiendo y va yendo de dieta en dieta, porque además esto es lo que suele ocurrir, que ya no solamente esta es la primera dieta que hizo y ya está, sino que empieza a ir de dieta en dieta, cuando ve que su cuerpo empieza a cambiar, entonces ya no es asociado como algo bueno, sino que se le asocia en el entorno familiar como hay, por ejemplo, comentarios fuertes en torno a su cuerpo, hay un estigma de peso, hay sobre todo también comentarios muy negativos hacia lo que es diversas corporalidades, es decir, si hay una diversidad corporal, si hay un cuerpo pues que no cae en esto normativo, entonces ya automáticamente eso significa que es un cuerpo malo, que es un cuerpo no válido. Entonces, poco a poco estos comentarios y esta relación y este entorno familiar en donde hay mucha gordofobia, mucho estigma, etcétera, pues puede predisponer, por supuesto, a la persona a que poco a poco pues vaya creciendo con una mentalidad bastante rígida con la alimentación, y esto ocasiona un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, es un caldo de trastorno de la conducta alimentaria, por así decirlo. Y luego, pues obviamente, ya no solamente esto en el entorno familiar, sino incluso en el entorno de amistades. Pero bueno, ya yo creo que a día de hoy, y esto lo sabemos, que las redes sociales pueden ser también un arma de doble filo. Mm. Justo te iba a comentar sobre eso, ¿no? El tema, yo creo que has dado con los dos puntos actualmente más candentes en este sentido, que puede ser por un punto la gordofobia, el estigma del peso y corporal, y que por otro lado sea abrir ahora mismo, digamos, el melón, que son las redes sociales. ¿Qué, ¿Cómo considerarías que forma, digamos, de impacto las redes sociales en esto? ¿Se puede llegar a considerar una herramienta o que sea simplemente, o digamos que solo sea un daño al espectador? Sí, yo quisiera pensar que puede ser una herramienta porque yo estoy en ella. No, pero sí es cierto que no me gusta pensar que solo es malo, es decir, que solo podemos conseguir cosas negativas en las redes sociales, porque por supuesto que yo he visto cosas muy positivas a través de ellas, y también he visto que hay muchísimas personas que se están nutriendo en espacios seguros cuando empezamos a ver personas que ya no solamente están hablando de pérdida de peso, pérdida de grasa, composición corporal, sino que ya están hablando de bienestar integral como tal. Entonces, yo creo que esto puede llegar a ser una herramienta. Lo que pasa es que necesitamos ser críticos y enseñar y educar, Ujú, por ejemplo, a nuestros peques a cómo navegar en las redes sociales de una manera más crítica, de una manera un poquito más consciente, y saber que en el momento en el que ya te está haciendo sentir mal alguna red social o alguna persona con sus publicaciones, que puede ser intencional, no intencional, perdón, entonces automáticamente eliminar estas cuentas que no te están sumando, cuentas que simplemente lo que hacen es claro. pues generarte culpabilidad, generarte frustración, comparaciones, etcétera. Entonces, estas redes sociales hay que eliminarlas. Yo sé que en algún momento nos enseñaron y nos dijeron que la motivación era desde el castigo, desde el sentirte mal, pero realmente esto se ha demostrado que no es así, no ayuda para nada. A largo plazo no. A corto plazo puede ser que sea una ayuda temporal, pero a largo plazo esto no ayuda, porque al final estás pues simplemente poniéndote una voz autocrítica que básicamente va a hacer que
¿cómo se dice? Sí, te castigues más adelante, o sea, va a Sí. ser una saboteadora como tal. Entonces, yo creo que las redes sociales hay que tomarlas con pinzas, es decir, eh, hay cuentas que en verdad valen muchísimo la pena, Ujú. pero también es cierto que tienen un nivel de estadística, no tanto de ocasionar trastornos de la conducta alimentaria, pero sí empeorar las conductas alimentarias, sí ser como ese empuje más a que tu conducta se vea cada vez más desordenada. Ajá. En ese aspecto, pongamos que no tengo ni idea de nutrición, no tengo ni idea de lo que se dice en redes sociales, es más válido, menos válido, si el mensaje es sano, si no es sano. Y pongamos que llego con ciertas cuentas X y te llevo y te digo, mira, Estefanía, estas cuentas pues dicen esto, dicen aquello, tal. ¿Qué, digamos, qué patronos o qué mensajes me dirías a modo de detección de decir, mira, esto es pro TCA, esto lo que dice a lo mejor se puede considerar alarmante, ten cuidado con esto? ¿Cómo, digamos, cómo podrías aconsejar a partir de ahí? Sí, yo creo que primero, persona que automáticamente te esté recomendando, por ejemplo, eliminar un grupo de alimentos, yo ahí ya diría red flag, gigante. ¿Por qué? Porque no se le puede recomendar a la población general la eliminación. Ya en líneas generales, yo no recomendaría la eliminación de ningún grupo de alimentos, pero vamos a suponer que esta persona, pues por X patologías, lo está diciendo. No puedes recomendar en unas redes sociales a la población general que elimine un grupo de alimentos cuando no sabes absolutamente nada de la realidad de esta persona. Entonces, ya estos son recomendaciones muy extremistas, que aquí venimos en la segunda, recomendaciones extremistas. Tener cuidado con estas personas que hablan de alimentos permitidos, alimentos tóxicos, sustancias veneno, etcétera, todo este tipo de palabras muy extremistas, pues por supuesto también honestamente, tener bastante cuidado, porque aquí, nuevamente, creo que en la nutrición nos han enseñado desde siempre, y esto sobre todo las personas que tienen muchos años en consulta se dan cuenta que la palabra favorita del nutricionista es depende, porque todo va a depender de la persona, de su historial de vida, incluso de su rol de trauma, de sus antecedentes, de lo que es como tal sus preferencias alimentarias, patologías, etcétera. Entonces, yo creo que esto es algo que hay que tener mucho cuidado, y nosotros como profesionales de la salud deberíamos ser muy cuidadosos a la hora de recomendar ciertas cosas y de hacer recomendaciones sobre todo muy extremas y muy radicales en las redes sociales, porque pueden llegar a hacer bastante daño. Y luego, por supuesto, pues cuando hablamos solo de asociar la alimentación como compensar o castigo, igual que el ejercicio, asociar el ejercicio solo como para compensar la comida que tuviste, para lograr un cuerpo, para perder grasa, para compensar todo lo que comiste el fin de semana, alerta, alerta. Porque al final la alimentación y el ejercicio y el movimiento como tal debería verse como un plus para tu vida y no como algo que lo que No hace sé. es que, pues por supuesto, tu cerebro vaya a verlo como obligación y como tarea y como castigo. El ejercicio es algo maravilloso que te aporta muchísimos beneficios. Entonces, verlo como castigo, pues obviamente hace que la persona pues no quiera hacer ejercicio normal. Y lo mismo con la alimentación. La idea es que la alimentación la veas como una ayuda, como algo que te nutre, como cosas que puedas añadir, más allá de lo horrible que puede llegar a ser siempre estar pensando en qué eliminar, qué puedo comer, qué no puedo comer. Ujú. Lo que se dice, digamos, de la base de la adherencia a esas Claro. comidas o a esos ejercicios. Bueno, antes de nada, que me he puesto directamente a preguntar y me he puesto con la entrevista y no lo he dicho. Si queréis también preguntar algo, tenéis en el directo, ¿de acuerdo? Justo abajo tenéis un bocadillo con el símbolo de interrogación. Si queréis decir alguna pregunta mientras aquí estamos en la charla, ponedla y las podremos resolver aquí todos juntos. Y nada, en este sentido también te quería preguntar que también creo que puede ser un poco difícil desde fuera, en un entorno, pues, ya sea familiar o de amigos, intentar ayudar o desde la parte, pues eso, de que te toca en ese aspecto de rol familiar o de rol de amistad. ¿Qué puede ayudar a detectar desde la alimentación o cómo podemos ayudar
a una persona que decimos, yo creo que puede tener un TCA, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo podemos enfocar? Sí, yo creo que aquí nuevamente hay que tener mucho cuidado porque yo creo que primero empiezo por aquí y luego explico un poco más. Creo Ujú, que es súper importante entender, y esto a mí me costó muchísimo también entenderlo, porque obviamente yo además como profesional de salud, sabiendo todo esto, me cuesta mucho tener que soltar a veces el ayudar, porque hay personas que si no están en el momento en el que quieren recibir ayuda, no hay que obligarlas ni tampoco ser súper intensas en que ve y busca ayuda, necesitas ayuda, porque probablemente esa persona cuando vaya a la, por ejemplo, a la consulta de la nutricionista o al psicólogo, pues obviamente no va a recibir la ayuda como otra persona que realmente quiere mejorar la recibiría, ¿vale? Entonces creo que esto es ujú, algo, a mí me costó muchísimo porque entenderlo, porque obviamente yo quería ayudar a todo el mundo, pero persona que no se quiere ayudar, pues al final tenemos que darle su tiempo y su espacio para que claro. ella quiera mejorar. Luego, por otra parte, sí es cierto que podemos ver ciertas cositas, como por ejemplo, yo creo que la primera sería el aislamiento, el ver que la persona empieza a evitar, sean los entornos sociales, empieza a evitar todo lo que tenga que ver con la comida, todos los entornos que tengan que ver con comida. Aquí ya sería como una primera alerta, sobre todo a nivel familiar, que la persona pues siempre quiera evitar estos momentos, ¿vale? Y luego por otra parte, pues también dependiendo de los comentarios que haga, si vemos que todo el tiempo está hablando sobre dieta, sobre cuerpo, sobre me siento mal si como esto, etcétera, también sería una alerta para ver que puede ser que esté teniendo una conducta desordenada con la comida. Por supuesto que en el momento en el que queremos ayudar, yo creo que lo más importante primero es hacer, o sea, es darle a entender que tiene un espacio seguro, es decir, no vamos a ya preguntarle, mira, tú te sientes, Claro. mira, tú crees que tú no tienes un trastorno en la conducta alimentaria porque ya esto sería muy invasivo y muy abrumador. Entonces, yo creo que poco a poco irle preguntando cómo se siente con su cuerpo, cómo se siente con la comida, si se siente bien, si se siente plena, por ejemplo, también yo normalmente lo que recomiendo es que tú hables a nivel personal para que esta persona Ujú, se abra un poco más. Esto lo he hecho yo varias veces, de hecho, hablar desde mi experiencia personal, cómo me ha podido ayudar la terapia o, por ejemplo, con pacientes, cómo les ha podido ayudar la terapia, etcétera, también hacen que se abran un poco más y tú crees un entorno seguro a la hora de hablar sobre estas cosas sin tener que automáticamente ya diagnosticarla y decirle que tiene un mal que se tiene que ir a ver o tiene que recibir ayuda sí o sí, porque creo que esta es la parte que más, que, a ver, genera miedo, porque creo que muchas veces se cree que es como yo no estoy lo suficientemente enferma, yo no estoy lo ya, suficientemente mal, entonces no necesito ayuda. Hay muchas conductas que se normalizan, como por ejemplo la obsesión a comer sano, ujú, la obsesión de, por ejemplo, de ver etiquetados de alimentos, mucha comprobación de ver el etiquetado, luego pues por supuesto ya estamos hablando también de relojes, por ejemplo, de aplicaciones en donde mides calorías y está viendo las calorías todos los días, se pesa todos los días. Todas estas son como pinceladas en donde podemos ir viendo si esta persona tiene varias de ellas y a partir de aquí pues normalmente yo creo que la comunicación entre preguntas como ¿cómo te sientes? Son las mejores antes de automáticamente pues decirle ve a ujú. buscar ayuda. Claro, por ejemplo, pongamos que ya esa persona como que ha dado ese paso, ha pasado ya por su consulta nutricional, por una consulta psicológica, pongamos que todo lo ideal ya ha dado ese paso. Como amigo, como familiar, para que todos aquellos que nos estén viendo y sepan o que conozcan a gente, de verdad, que esté pasando por este tipo de abordaje, ¿qué consejo les podrías dar desde su rol? Sí, eh, pues mira, entre empatía, esto creo que es bastante importante. De hecho, todos los profesionales de la salud deberíamos tener esa capacidad o ese valor o esa, sí, lo que es la empatía. Y luego, por supuesto, pues nuevamente, y lo voy a decir siempre, el entorno seguro, en donde primero, pues todo lo que dije anteriormente a nivel de comentarios
de cuerpos de los demás, todo el estigma y toda la gordofobia. Esto creamos o no, de hecho, comentarios como, ah, pero ya no estás tan flaca o ya no estás tan delgada, o comentarios como, ¿qué te has hecho en el cuerpo? No, no hablemos de cuerpos, no hay necesidad. Hay miles de temas que se pueden tocar antes de hablar tanto de cuerpos ajenos como del cuerpo de la persona. La persona puedes decirle, te ves más radiante, te ves más feliz, te ves más en calma, pero no hay por qué hablar de su cuerpo, de su corporalidad. Esto creo que es lo primero a entender, porque creemos que ayudamos y decimos, por ejemplo, ah, bueno, pero ya no estás tan delgada, por ejemplo, a una persona que está pasando por anorexia. No. O sea, esto no ayuda en nada, absolutamente en nada. Entonces, creo que el evitar comentarios hacia los cuerpos de los demás, e incluso, porque estoy hablando de los cuerpos de los demás, porque inevitablemente esta persona pues ya no solamente tiene una dismorfia corporal, sino que por supuesto pues tiene una relación bastante tormentosa con su cuerpo, con la comida obviamente, pero con su cuerpo también. Entonces esto quiere decir que en el momento en el que tú hagas comentarios de los demás, sean despectivos o no, comentarios del cuerpo de los demás, es inevitable que esta persona piense que en algún momento pensarás igual de ella, en algún momento estarás pensando de ella, no se lo dirás porque tienes cierto respeto y cierta conciencia de no tener que decirle nada a ella, pero por supuesto que lo va a pensar, ¿vale? Y entonces esto ya no es un entorno seguro, esto ya es un entorno en donde la persona pues está como alerta, preocupada nuevamente por su cuerpo. Entonces yo creo que esto es lo primero y por supuesto con la alimentación es más de lo mismo, es decir, son temas que en líneas generales no necesitas tener un trastorno de la conducta alimentaria para que yo realmente diga que son temas que no hay necesidad de ir tocando en el día a día, son temas que cada quien come como quiere, cada quien tiene el cuerpo que quiere y existe diversidad corporal y existen corporalidades diferentes, no tenemos que opinar, ya está. Hay miles de temas que se pueden abarcar a la hora de ver a una persona, a la hora de entablar una conversación. Miles, miles que no tienen nada que ver con la comida y el cuerpo. Y, y nada, antes de nada te quería decir, bueno, agradecerte. La verdad, todas las preguntas yo creo que has abarcado bastante bien todo este tema del trastorno de la conducta alimentaria. Desgraciadamente, al menos desde mi punto de vista, creo que está cada vez más en aumento, se ven muchos casos, yo creo que incluso preocupante hasta qué punto mensajes pueden calar tan hondo en las personas y llegar a predisponer de este tipo de conductas. Y quería preguntarte también cómo podría ayudar eh, la psiconutrición, por ejemplo, en este caso, pues lo que se va a dar, ¿no? En este curso, pues para los profesionales de la salud, a mejorar ese cuidado de los pacientes. Has dicho antes, por ejemplo, el tema de la empatía, que es el pilar fundamental. ¿Y qué más puntos se podrían conseguir y avanzar en este abordaje con el paciente? Claro, yo creo que la parte, pues tal cual como la palabra lo dice, es la unión de la psicología con la nutrición. Creo que esto es algo súper importante para que ya no solamente el paciente con TCA, sino con cualquier tipo de conducta desordenada con la comida, pueda tener dos herramientas para realmente su mejoría, porque si no, pues obviamente estamos aquí no entendiendo a que las conductas desordenadas no solo se tratan de alimentación, la alimentación es una consecuencia, pero realmente la base viene por otros problemas. Entonces, primero entender eso, primero entender a que la persona es mucho más compleja que solo tiene un problema con la alimentación y ya. No, el problema con la alimentación normalmente está siendo una consecuencia de un problema que viene mucho más atrás y esto es lo que hay que empezar a indagar y a tener en cuenta en lo que es la experiencia vivida del paciente. Creo que por eso mismo ayuda la psiconutrición, porque es entender la profundidad, mientras más vayamos más profundo de la persona, más podemos ayudarla y para entenderla y sobre todo para no hacer estos comentarios que son indebidos, comentarios que lo que van a hacer es perjudicar su proceso, sino todo lo contrario, estamos para acompañarlos, para ser comprensivos y por supuesto para tener empatía, entender que existen miles de realidades y que aunque esto duele muchísimo, entenderlo como profesional de la salud, no siempre tenemos la verdad absoluta, ni sabemos todo absolutamente. Entonces, entender, escuchar y tener esa empatía
es importante como profesional de la salud. Y a partir de ahí es que podemos ayudar lo mejor posible, dándole las herramientas y acompañándolo, tomándolo de la mano y acompañándolo en este proceso. Entonces, creo que la psiconutrición va de eso, entender a que la alimentación es solamente una de las cosas que puede ir mal con el paciente y que hay miles de otras cosas, es como decir una así, o sea, yo lo veo como un árbol en donde solamente estamos viendo las hojas, pero realmente hay todo un tronco y todas unas raíces en donde vamos a tener que ir indagando y de eso se trata la psiconutrición. Y nada, pues con esta pregunta justo quería hilar, porque además nos han llegado unas preguntas por el chat que comentaban en este caso Mari Velázquez que el curso de psiconutrición iría más bien dirigido a profesionales sanitarios o a población en general, que cualquiera podría ver este curso. Sí, yo creo que, a ver, está dirigido a profesionales de la salud, sin embargo, yo también creo que aquí rescatar a que no solamente profesionales de la salud como tal, sino Ujú. cualquier persona que realmente quiera meterse más a nivel de trastornos en la conducta alimentaria, a entender más lo que es la psiconutrición, sea porque la va a aplicar sobre todo sea en su vida porque quiere más conocimiento sobre esto. Es decir, profesionales de la salud, por supuesto, está más dirigido para profesionales de la salud en consulta, pero también da o sea, vamos a dar muchísima información para realmente entender todo lo que es la psiconutrición, sea porque, bueno, vamos a suponer, eres una profesora de yoga y te interesa muchísimo esta parte de la psiconutrición, creo que te puede ayudar sin duda alguna. Pues bueno, muchísimas gracias, Estefanía. La verdad que ha sido un placer poder estar aquí. Y bueno, espero que todos vosotros, los que hayáis estado aquí con nosotros y los que después posteriormente nos veáis, espero que os haya gustado un montón. Espero que, bueno, que os haya enriquecido tanto como a mí personalmente. Y yo no sé vosotros, pero yo ya me voy a ir al curso de cabeza. Sí. Y nada, pues nos veremos allí, repito, en el curso de psiconutrición. En este caso sería la tercera edición que tenemos en la Escuela de Salud Integrativa. Tenéis toda la información en www.esi.academy y para cualquier consulta nos podéis contactar tanto por esta vía como a partir de esta página web. Y en esta clase, en este curso, perdón, obviamente, pues veréis a Estefanía, además de otras docentes. Muchísimas gracias, Ay, un Estefanía, por placer. tu tiempo. Y nada, te dejo si quieres decir unas palabras antes de irnos. No, nada, pues un placer que me hayan escuchado hasta aquí. Estoy muy emocionada del curso, así que nada, yo creo que va a estar bastante completo y realmente también estamos dándolo, o sea, creo que cada vez hay más profesionales que necesitan saber de esto, sobre todo por lo que tú acabas de decir, Guillermo, que al final esto está cada vez en aumento. O sea, no es algo que estamos disminuyendo, es que cada vez hay más. Entonces, creo que mientras más profesionales y mientras más personas seamos las que estamos conscientes de esto, Eso es. pues mejor. Mejor. Pues con esas palabras nos despedimos y muchísimas gracias. Nos veremos todos a todos aquellos que os queráis apuntar en el curso de psiconutrición. Un abrazo a todos y muchísimas gracias, Estefanía. Chaito. Un placer. Hasta luego.